Noticias de última hora, el presidente perfila para la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Ernestina Godoy. Sí, solo sí, y pongan atención, si el Congreso de la Ciudad de México no ratifica por 4 años más a Ernestina Godoy. Empiezan los jaloneos. El día de ayer, Roberto, querido público, le ordenaron batearon la terna del presidente López Obrador. Tiene que hacer su segunda propuesta. El presidente dio a entender que va a quitar solamente a una y va a dejar otras dos, ¿no? En ese sentido dijo que no va a enviar a Ernestina Godoy. ¿Por qué? Porque si le rechazan esta terna, ¿qué pasa, Roberto? Elige el presidente. Así es. Entonces, y si elige de manera directa, ¿quién crees que es la clave de todo esto? Ernestina Godoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo reaccionó el presidente López Obrador al respecto y esta maquinaria que se está empleando para blindar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les puede salir el tiro por la culata al prianato, ¿eh? Te saludo con mucho gusto, ingeniero. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues sí, estamos con la información de lo que está ocurriendo. Y pues bueno, vemos cómo el prianato continúa con esta manera de quererle poner el pie al presidente en todas sus propuestas. Ellos quieren generar esta percepción de que si están en contra del gobierno del presidente, pues van a causar simpatía. Vemos cómo de todas maneras, por el ángulo que lo quieras ver, ellos salen perdiendo, pierden. Si rechazan al presidente las propuestas, el presidente pierde porque, el presidente gana porque él puede elegir de manera directa quién va a ser la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ocuparía el lugar a partir de la renuncia de Arturo Saldívar. Y pues bueno, vemos cómo el presidente, el día de ayer, pues se rechazaron las propuestas que él había hecho. Estos 3 perfiles se rechaza. Por lo tanto, lo que ocurre y lo que tiene que hacer el día de hoy el presidente, pues es eliminar de los 3 perfiles, va a eliminar a una y 2 van a continuar como propuestas y va a designar una nueva. Entonces, esta nueva terna la tiene que presentar el día de hoy. Si se vuelve a rechazar, pues por el Senado, el presidente ya va a designar directamente a quien pues va a llevar este lugar. Y pues bueno, vemos que si se perfila, se menciona mucho a Ernestina Godoy, que también por otra parte, si ella es rechazada, que no es ratificada para que continúe en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues ella podría pasar a la Suprema Corte. Y también si es ratificada, pues tenemos a una fiscal que está haciendo muy bien su trabajo en la Ciudad de México, que también tiene muy nerviosos a los del prianato, y el presidente finalmente podría designar a otro perfil que sería muy bueno en la Suprema Corte de Justicia. Así es, Roberto. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Vamos. Entonces, ese partido que tiene votos, pues impide igual que se tenga mayoría calificada, porque Ernestina Godoy sí cuenta con la mayoría, pero no con la mayoría calificada por ese bloqueo. Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía? Porque se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido. Son corruptos, ¿sí? Está demostrado, engañaron mucho a la gente de que eran gentes de bien, así como son los conservadores, hipócritas, gente decente, y se dedicaron a robar, se corrompieron por completo.
en esa delegación que siempre les han dado la confianza a ese partido, siempre, de que nunca se ha ganado esa delegación, nunca ha ganado la oposición. Yo he ganado ahí en la presidencial, pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros y buscamos, es que es buenísima. Bueno. Es una mujer ahí está. Sí, mete a la cárcel a von Roerich, ¿no? Tiene una lista, híjole, tremenda. Aquí tenemos una imagen muy bonita que la voy a compartir con todos ustedes. Aquí está. Por eso no quieren a Ernestina Godoy y adjuntan la imagen, ¿no? Christian von Roerich detenido, investigado. Santiago Taboada, que es nada más y nada menos, Roberto, que el aspirante a gobernar la Ciudad de México. Ismael Isauro Chalco, Sofía von Roerich, Nicolás René Ariditkis, Roberto N., Víctor Mendoza, Adelaida García, José N., Alejandro, todos estos panistas, ¿no? Y si Ernestina Godoy mete a todos a la cárcel, Roberto, ¿qué pasa? Se quedan sin candidatos en la Ciudad de México. Claro, al menos, claro. Puro ratero. Sí, estos perfiles son los perfiles que tenían los panistas para la jefatura del 2024. Vemos que se llevó un acuerdo hace un año donde el PRI iba por Coahuila y el Estado de México, y el PAN iba a imponer su candidato panista y también en la Ciudad de México. Por eso vemos un perfil de Xóchitl Gálvez 100% panista, y en la Ciudad de México pues ya vemos este perfil también panista que se encuentra bajo investigación por Ernestina Godoy, que está haciendo un trabajo fenomenal. Como bien lo dice el presidente, es muy buena. ¿Pero por qué es muy buena? Vemos que ella, toda esta red de corrupción de estos panistas, pues es muy extensa. Integrar una carpeta de investigación de esta magnitud, la verdad no es un trabajo para nada fácil. ¿Por qué? Porque necesitas elementos para poderlo integrar, pruebas, para que el día de mañana un juez no te vaya a decir no cumple, como es el caso de Emilio Lozoya, donde la fiscalía se ha puesto de su lado y un juez rechaza como si nada la carpeta de investigación. Y pues bueno, esto contrasta mucho con su trabajo. ¿Por qué? Porque ella sí está integrando bien, está adjuntando los elementos y no tienen la tarea fácil los del PAN, porque estamos hablando ya de investigaciones, estamos hablando de órdenes de aprehensión, y que también el mismo priista que aspiraba a la candidatura de la jefatura de gobierno, pues vemos que él mismo lo ha manifestado. Oigan, yo soy el que era más popular, yo era el que tenía más respaldo acá en la Ciudad de México. ¿Por qué imponen a un panista si él pertenece al cártel? Entonces vemos que entre ellos se están dando con todo. Se llevan pesado. Vemos que para nada ellos quieren estar juntos, pero por órdenes de Claudio X González, pues ahí están. Pero el PAN le dice, oye, este acuerdo pues ya lo teníamos planteado, y ni modos, es el que todavía no está tan manchado, pero la investigación continúa. Entonces vemos cómo el PAN quiere fuera a Ernestina Godoy, y vemos al presidente que dice, pues aún así la lleguen a rechazar, ellos se niegan, pues ella es muy buena y aquí están las puertas abiertas, y vemos que este puesto podría llegar a ser en la Suprema Corte de Justicia. Sí, claro, y es en donde también se necesita una mano firme, una mano dura, conocimientos y prácticas, ¿no? No solo lo teórico, sino que conozca la voluntad del pueblo. Y esa mujer es Ernestina Godoy, altamente eficaz, y no hay mucho que decir, basta con el adjetivo el seudónimo que le adjudicaron, en donde le dicen a fiscal de hierro, y no es obra de lo fortuito. Vean ustedes las imágenes, es
todos estos vándalos, porque no hay otra manera de decirlo, pues son los que están pagando el precio de su corrupción, y eso pues encabrona a chayoteros como Joaquín López Dóriga, que dice, no, el presidente López Obrador se fregó porque no van a ratificar a Godoy. Vean ustedes el nivel de cinismo que tienen estos personajes. Y para el gobierno del PRI, ¿no? Los votos de las bancadas del PRI y PAN en el Congreso de la Ciudad de México impedirán la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, lo que es un descalabro para el régimen, sí, para el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno del presidente López Obrador. El farol de Adrián Rubalcaba, expriista, recién expriista y alcalde de Coajimalpa, de que los priistas que simpatizan con él la ratificarían, confirmó que no los tiene, que todo fue un bluff. Y el hecho es que al día de hoy no hay modo de que el Congreso de la Ciudad de México ratifique a la fiscal de justicia de la Ciudad de México como quiere todo el gobierno. ¿No? Los votos de las bancadas hasta gusto le da este canijo, que no se ratifique a Ernestina Godoy, porque ellos finalmente, Roberto, no están a favor de la justicia, no están a favor de los más pobres, están a favor de la corrupción, están a favor de lo que les diga Claudio X González. Sí, el gobierno se chingó, sí, pero el PRI quiere negociar. A ver, tú haces lo que yo digo, no me metes y yo te dejo pasar a Ernestina Godoy. Y dice el presidente, entonces, ¿cuál es el término de la justicia? Si va a haber impunidad, si tu gente va a seguir libre, si no se les va a investigar. Y esto es lo que le da gusto a este animal. Digo, porque, no sé, por ahí un diputado que admiras mucho decía que era un gran periodista, Roberto, pero yo ahí sí discrepo mucho. ¿Cómo vas a decir que es un gran periodista? Lector de noticias, tal vez, y hasta lo dudo mucho, pero de periodismo no hace nada, Roberto. Lo que hace es imponer una narrativa en donde, y esto es muy importante, en donde vuelca la mirada no al tema de corrupción que hay de fondo. No le dice a la gente, aquí hay un problema de corrupción. López Dóriga insulta al gobierno, insulta a la inteligencia del pueblo de México y dice, al presidente se le cebó. Le da mucho gusto que al presidente le vaya mal, porque así le va mal a México. Ese es la calidad de periodistas arcaicos. De eso es lo que el pueblo de México 2018 les dijo: el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, parafraseando al líder de Macuspana, Roberto. Así es. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo que como pues este chayotero, que también es conservador, festeja cuando los panistas le niegan algo al presidente. O sea, para ellos es un motivo de celebración, pero el presidente siempre va un paso adelante, porque utiliza sus ataques para finalmente él poder salir victorioso en lo que es esta operación política, se podría decir, porque el presidente no tiene que quemar en su nueva terna que va a mandar a Ernestina Godoy y que sea rechazada. ¿Por qué? Porque si el presidente no supiera cómo van a reaccionar, pues tal vez la involucraría. Pero vemos que el presidente sabe de antemano que le van a rechazar la nueva terna, y pues esto le da una clara ventaja porque sabe cómo va a atacar el enemigo. O sea, cuando un enemigo es impredecible, pues sí te saca de onda, porque a ver qué diga el día de mañana el PAN. No, pues sí, ratificamos a Ernestina, no, vamos de la terna que mandó al presidente, elegimos a este perfil. Obviamente son perfiles muy buenos que el presidente ha propuesto, pero vemos que hay elementos que el presidente considera que hacen un trabajo excelente, o sea, un trabajo que sí aporta a la transformación, ¿no? Sí, y a ellos no les importa eso. Dice López Dóriga, mientras yo esté cobrando mi chequezote, anda bien ardido, desde que perdió el yate de 400 millones de pesos. Dime, ¿qué periodista, cabrón, tiene un yate de 400 millones de pesos que estaba allá en Punta de Diamante, Acapulco? Con el huracán le partieron su mandarina en gajos. Obviamente tiene seguro, Roberto, pero bueno, el coraje no le pasa a este chayotero, Roberto, desde que ocurrió eso, y no es para menos. Entonces sí, por eso celebra victorias ajenas el cabrón, porque así es
poco raciocinio. Y me parece interesante lo que comentas precisamente por ese punto. Celebran victorias ajenas, moralmente están derrotados y lo que le sigue. Esta es la 4T, Roberto, y se las metieron a la Taibo doblada. Y es la puntita, es la puntita. Sigue Claudia Sheinbaum y van a ver cómo les entra la 4T, Roberto. Y en el sentido metafórico de la palabra, porque no vayan a decir ahí, también van a decir que ya estoy como Vicente Fox, Roberto. Así es, y pues bueno, eso es lo que está pasando. Vemos cómo López Dóriga, pues sí, está muy desesperado, está ardido, festeja esto. Ellos quieren que al gobierno, a la administración del presidente, pues les vaya mal. O sea, es como un intento de querer ellos generar simpatía con el pueblo. Miren cómo le fue mal al presidente, por favor voten con nosotros. La verdad es que su estrategia está muy pues muy aguada, la verdad no, porque al final de cuentas ellos siempre terminan perdiendo. Así es, Roberto, siempre terminan perdiendo por lo mismo, porque son unos mentirosos, son unos carroñeros.